En el Día de la Independencia, por Luis Agüero Warner. El sábado 9 de julio de 1938 era la fecha acordada para un acuerdo secreto en Buenos Aires, por ser el día festivo con que la República Argentina celebra su independencia. Pero el contubernio no era muy alegórico a la fecha que digamos, pues sellaba la dependencia de varias naciones a la política de nueva vecindad irradiada por Washington. Era la hora 2:15 en la madrugada porteña de aquel 9 de julio de 1938. En el más estricto sigilo se firmaría un tratado secreto que incluía una cláusula de permanecer para siempre en secreto. De acuerdo con sus términos, el Paraguay renunciaba a todo arbitraje y cedía a Bolivia un extenso territorio entre la frontera actual y el límite natural e histórico del Chaco al noroeste, el río Parapití. Ese mismo 9 de julio de 1938, a la hora 14, 12 horas después de haberse firmado en Buenos Aires un acuerdo secreto, Cordenhall solicitaba mayor precisión a Spelly Braden sobre los plenos poderes que había solicitado. Las facultades que había pedido Braden como delegado eran muy amplias, escribe Hall, y le pregunta si esta misma autoridad adicional también se otorgará a los demás delegados que representarán a los presidentes en el arbitraje. En la víspera, antes del mediodía, Braden había pedido plenos poderes al secretario de Estado, que recibió el mensaje a la noche. El acuerdo secreto ya estaba firmado cuando Hall solicitaba esclarecimiento. El 6 de julio, el embajador norteamericano en Buenos Aires, Wandel, informó a Cordenhall que la renuncia de su Bizarreta y su reemplazo por Estigarribia eran un hecho. Citaba como informante a Efraín Cardoso. También expresaba su preocupación por la actitud a ser adoptado por su Bizarreta, que se había negado con vehemencia al contubernio. Cifraba esperanza en que se limite a demitir. Wendell había descrito en una comunicación anterior a su Bizarreta como un hombre que lo único que sabía decir era no, no y no. El acuerdo secreto se hizo cenizas en la chimenea, y aunque el funcionario diplomático Allen Handel se llevó a Washington una copia, nunca apareció entre los papeles del caso archivados por el Departamento de Estado. De este tratado oculto, que luego se daría a conocer por otras fuentes, solo quedaron archivados extractos de las comunicaciones entre Buenos Aires y Washington, donde se hacen precisiones acerca del límite entre Bolivia y Paraguay. El procedimiento de este acuerdo para delimitar la frontera fue requerido tardíamente por Hall, y la explicación de Braden nunca se archivó. En el texto de comunicación del 4 de julio de Buenos Aires, a Cordenhall se leen las fronteras actuales entre Bolivia y Paraguay, lo cual indica que no hubo arbitraje alguno. Los documentos clasificados fueron conocidos en el inglés original casi 3 décadas más tarde, en una publicación académica estadounidense, y siguen siendo ignorados o negados en Paraguay. El 10 de julio de 1938, el presidente de la Conferencia de Paz del Chaco, Cantilo, escribe al presidente Roosevelt desde Buenos Aires. El artículo 2 del proyecto de tratado, dice Cantilo, que ya ha recibido la aprobación de ambas delegaciones, dispone que los árbitros decidirán según su mejor saber y entender, teniendo en cuenta la experiencia acumulada por la Conferencia de Paz y las opiniones de los asesores militares de dicha entidad, y que los 6 presidentes de las repúblicas nombradas estarán facultados para dictar el laudo directamente o por medio de delegados plenipotenciarios. Tampoco hacía falta saber ni entender ni tener experiencia acumulada, pues ya no habría arbitraje. Aún así, el argentino pregunta a Roosevelt si aceptaría el cargo puramente nominal de árbitro, en caso de firmarse el referido tratado.
José María Cantilo era el más interesado en deshacerse del problema del Chaco. Había informado a Washington la embajada norteamericana, por lo que seguramente estaba muy complacido con el epílogo de la comedia.